Buenas noches y gracias por venir. No es que me falte experiencia en hablar en público, pero le confieso que me puse bastante nervioso para preparar esta charla. No sé por qué, porque estoy en mi casa, porque quiero que salga bien, porque es algo que sé. A veces cuando uno no sabe, habla y no tiene problemas, ¿no? Pues es más cómodo vivir sin saber que no se sabe, ¿no? Pero bueno, para bien y para mal existe la Comisión de Auxilio. Digo, no hace falta que explique acá por qué vamos a las montañas, qué nos atrae, qué nos lleva. Cada uno tiene un motivo diferente. La belleza de las montañas, de nuestra cordillera patagónica, sin duda que es un atractivo. Tenemos el Tronador, con lo que significa, con los glaciares, con sus 3 refugios, el Cancino Ojeda, el Meiling y el Roca, y lo que simbólicamente significa para todos nosotros. También a veces vamos a la montaña porque nos gusta alejarnos de la ciudad o porque en muchas montañas hay cruces, porque hay quien considera que se acerca a Dios o a los dioses en las montañas. También hay diferentes deportes relativamente nuevos que han hecho que mucha gente vaya a la montaña y lo disfrute desde otra perspectiva, y eso, bueno, ¿no? Después quieran volver a ese refugio que pasaron una carrera y se vuelven montañistas. Y después hay todo tipo de motivaciones, desde ya cada uno tiene la suya. ¿Quién no subió a un refugio atrás de alguien, digo, buscando el amor? Sí, pero digo, en las montañas hay otra cosa, que son problemas, no lo digo por la mujer, ¿no? Digo, cuando vamos a una montaña y estamos por encima de los 2.500, 3.000 metros, sabemos que tenemos otro desafío, que es la falta de oxígeno, que el cuerpo necesita tiempo para aclimatarse, ¿no? Esto es una vista del Mercedario desde Barrial, al sur de San Juan. Es una montaña que tiene 6.700 metros y es una montaña muy bonita y desafiante. También encontramos condiciones de mucha agua. Bueno, este invierno ha venido lluvioso, pero a veces estas lluvias, ayer veía que, por ejemplo, Pampa Linda, los mallines están completamente inundados. Alguna vez hemos tenido que salir porque crecieron los arroyos y una persona estaba en el refugio y no pudo volver y no supo volver y se demoró, y desde el hostel llamaron preocupados, y bueno, no estaba en problemas porque tuvo criterio y volvió al refugio, pero a veces puede ser un problema. Esto, si bien es una montaña urbanizada, que es Catedral, ¿sí? Pero esto es un día de viento, de mucho frío. Ese día hacía 25 grados bajo cero. Si es un desafío para cualquier organismo humano soportar esa temperatura, imagínense para alguien que está perdido, deshidratado o lastimado, ¿no? Es un desafío doble, y no lo es solo para la víctima, lo es para los que van a ir a socorrerla. A veces también el terreno tiene sus complicaciones, y no era infrecuente que pasar eso a la mañana, volver a la tarde y eso no estaba, ¿no? Entonces, también son desafíos. Otro desafío es orientarse en la montaña, no todos se saben orientar, y a veces uno quiere tener referencias y esas referencias cambian o desaparecen. Pero sobre todo, y lo más importante, es saber todo esto y prepararse para enfrentar esta situación, ¿no? Porque si hablamos de rescate de montaña, hablamos de víctimas, ¿no? Y si hablamos de víctimas, es alguien que salió con un plan o con un no plan, y en esa salida se encontró con dificultades inesperadas que están más allá de sus recursos y que lo transforman. Nadie quiere ser una víctima. Digo, esto es importante, ¿no? Todo lo que voy a decir, contaré anécdotas con el mayor respeto por las víctimas, ¿no? Merecen respeto, merecen cuidado. Cuando vuelvan, se curen, podemos hablar si cometieron algún error o alguna falla, ¿sí? Pero si no, siempre nadie elige ser víctima, pero sí es importante tener conciencia. Lo cuento con una anécdota. Cuando volví siendo médico recién recibido, uno de mis primeros trabajos fue trabajar, por ejemplo, trabajar en un geriátrico. Entonces iba cada tanto y un día me llama la dueña del geriátrico y me dice: Ramón, mira, Pepito está respirando muy despacito. Dice, bueno, voy, llego, y Pepito hacía un rato largo que no respiraba. Entonces yo estaba con el estetoscopio
Y la señora había venido conmigo a la habitación, yo estaba arrodillado, lo estaba escuchando, corroborando que Pepito no respiraba, y la miro y le digo, doña Marta, Pepito falleció. Y ella dice, ay, yo pensé que esto nunca me iba a pasar. No geriátrico, ¿no? Digo, si no están preparados para algo así, quiero decir, la montaña también tiene sus cosas y sus desafíos, no podemos negarlas y creer que todo va a salir bien, porque las fotos son todas con sol y demás, y la verdad es que cuando uno vamos para adelante, a veces también hay ciertas situaciones que nos lo recuerdan, ¿no? Estos son memoriales de personas que fueron a la montaña y que no volvieron, ¿sí? Y nadie va a una montaña para no volver, en general, hay algún caso excepcional, ¿sí? De hecho, el club tiene su historia y la Comisión de Auxilio tiene su historia. Este es el memorial que se levantó por Heriberto Schmoll y Tom Checkpanger. Heriberto Schmoll era en ese momento jefe de la Comisión de Auxilio, estaban en una expedición del Club Andino al Paine Grande. Esto fue en el año 54, 55, si no me equivoco, ¿sí? Pero bueno, dicho esta introducción, digo, si vamos a la teoría, y casi que podría terminar la charla acá, el rescate es una cuestión de transporte, así de sencillo. Siempre es una cuestión de transporte, que obviamente vamos a ir complejizándola, ¿sí? Acá, por ejemplo, la mitad, por lo menos la mitad del problema ya está resuelto, es decir, ya estamos volviendo, pero el primer desafío es transportar a los rescatadores a la víctima. Acá ya llegaron, ya lo encontraron, ya trataron parte del problema médico, ya tienen los recursos, una camilla, una silla ahí estilo Luis XIV, no sé cómo se da. ¿Sí? Pero esta es la salida de una de las primeras comisiones de auxilio a tronador, esos son Meiling y Neumeyer, dos ex jefes de la comisión de auxilio. Eso debe ser el año 35, me parece, o sea, recién creada la comisión de auxilio, fueron a buscar a Rudy Roth, un escalador chileno. No, esto no es tronador, me parece que es el puntiagudo, ¿no? Pero se iba puntiagudo, se iba con lo que se tenía, que era su conocimiento, su equipo personal y no mucho más. Eso fue cambiando. Digo, decía que vamos a complejizar la situación, porque a veces no es solo llegar y buscar la víctima. Digo, llegamos, esta es una avalancha. La víctima no está a la vista, no está esperando, ¿no? Sino que además necesita toda una metodología para buscarla y además un apuro. Después hablamos más particularmente de lo que son las avalanchas, ¿sí? Hay que tratar a la víctima, por lo mínimo, por lo menos. En medicina decimos que no hay enfermedades sino enfermos. Digo, el mismo bicho, la misma bacteria, el mismo virus, no produce el mismo cuadro si infecta a dos personas diferentes. Son dos enfermedades, son diferentes los síntomas. Bueno, en la montaña no solo no hay enfermedades sino enfermos, sino que hay contexto. No es lo mismo una fractura de tobillo acá en la escalera que en el Frey, y no es lo mismo haciendo una travesía en el Brecha Negra con tormenta, y no es lo mismo tratando de subir al argentino en la depresión. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, el problema es completamente diferente, y lo que hay que tratar de hacer es sacar de contexto a esa persona. Si está en un lugar frío, protegerla. Si está sobre la nieve, sobre el hielo, aislarla. Y por supuesto, tratar las lesiones en la medida que se pueda, ¿no? Inicialmente era buscar al paciente, en esto de vuelvo al transporte, ¿no? Y todo, si lo pensamos en clave de que es un problema de transporte, va a ser siempre así. Ir a buscarlo, levantarlo, hacer lo mínimo y llevarlo al hospital para que reciba el tratamiento. Pero con el avance, y sobre todo en los últimos años, últimos 20 años quizá, en nuestra zona hemos tenido curso de medicina de montaña, nos formamos, entonces la idea es llevar la atención médica al accidentado, poder empezar la atención médica en el lugar, porque a veces el transporte son horas o días, ¿sí? Si el criterio es quedarse, por ahí dormir, ¿no? Y una cosa que la voy a repetir 1000 veces, no se arriesga ni la vida ni la seguridad de los rescatadores, ¿no? Y eso nos lleva a veces a decisiones las más difíciles, que son demorar y a veces dar por terminado un operativo de rescate, ¿sí? Sobre todo cuando no hemos podido devolverle el cuerpo, ¿no?, a una familia.
Esto es una foto ya vieja, ahí pueden ver a Luis Caride. Esto fue una paciente que se perdió de Lynch y se fue para el lado de Rucaco, el Chule y algunos otros, ¿sí? Y después hay que volver con el paciente, ¿no? Todo es un rescate en López, por la década del 40, y no es nada fácil, ¿no? En esa época seguro, todavía no tenía ninguna camilla especial, la habría hecho algún carpintero de la zona, improvisado, no estaba todavía, así que por la zona. Pero fíjense lo que es, si alguna vez llevó una camilla o intentó arrastrar en la nieve, sabe que esto es poco menos que inhumano. Son 2, 4, 5 personas, 6 para arrastrar a alguien. Es un desafío. Es un desafío porque te cansás, y el que se cansa está más propenso a tener un accidente. Entonces, digo, estamos ahí de que uno de los rescatadores pueda volverse una víctima también, y eso también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Acá aparece una primera camilla, no tengo la cronología del equipamiento del club, pero esa camilla hoy está en el container del club allá en el Split, pero está muy bien donde está la foto. Llevan 4 personas, llevar un cuerpo así, cargarlo, y eso que ven atrás es el refugio Ojeda Cancino, ¿no? El refugio Viejo Tronador. Ya que estamos, si alguno fue caminando allá, sabe lo que le falta volver. Digo, espero que además el fotógrafo haya más gente, porque si no todavía están bajando esto desde allá, ¿sí? Y se improvisaban cosas. Fíjense que los 4, por lo menos se ven 3, llevan ese cinturón ancho, de ahí engancharían con un mosquetón para descargar algo de peso, pero eso es muy agotador. Y así se puede caminar en un lugar plano y ancho, pero eso en un sendero, digo, de un lado perdemos a 2 seguramente, ¿sí? Y el perro San Bernardo no es, ese no está mucho más frío por lo que veo. No sé dónde salió el galgo ese, pero... Es un deportivo patagónico. Sí, sí. Y esto es otro rescate. Esto en realidad es un curso de medicina de montaña, es una práctica, un simulacro a la noche, pero ahí se está usando otra camilla, que es lo que llamamos una Extel, que es de plástico, se puede cargar enrollada en una mochilita súper liviana, y también va muy bien para arrastrarla en la nieve, es muy liviana, es muy práctica, está homologada para colgar en un helicóptero, pero hasta ahí, ¿sí? Y avanzamos, la tecnología, creo que lo que fue la rueda para la humanidad fue más o menos la rueda para la Comisión de Auxilio, ¿no? Un cambio tremendo. Esa camilla que ven ahí, ya que vamos hablando de historia, se llama Batzel. Batzel Mariner es la marca, se compró en Austria en el año 66. Estuvo por lo menos un año en aduana, ¿no? Porque como si se vendieran muchas camillas de esas, ¿no? En la Argentina en 66. Pero bueno, no había forma de hacerla entrar. Hay en el club hay cartas, las he leído, pidiéndole al ministro del gobierno de Ilia, pidiéndole al ministro Pugliese que por favor liberaran la camilla porque era para uso de la Comisión de Auxilio. Y finalmente se liberó sin tener que pagar ningún canon, pero la burocracia siempre está presente. Y la usamos hasta el 2000 y tanto, y aguantó. Se hizo una copia que no salió muy bien, pero aguantó. Y en la Comisión de Auxilio hay gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Si uno compara este rescate con un catálogo Petzl, puede parecer irresponsable o por lo menos arriesgado, ¿sí? Si uno ve esto con los recursos que había en ese momento en el lugar, es genial, ¿no? Y este es un rescate que organizó Ramiro Calvo. En la zona de ese valle que ven ahí es el valle del Campanile, y ese lago del fondo es el Gutiérrez. ¿Sí? Era una escaladora que estaba por la zona del Campanile, el cohete lunar. Se había accidentado la tardecita, el compañero fue a avisar. Es larga la anécdota, vuelve, bueno, van a verlo, va Ramiro, y estaba Bicho Fioresa que había tenido un accidente y tenía clavos, tenía un tutor, fierro, ayer los fierros le salían por afuera de la pierna. Entonces, bueno, se quedó a cargo del refugio. Decidieron pasar la noche y el día siguiente sube un helicóptero, pero tenían que sacarla de ese lugar. Entonces el piloto no sabía dónde era, va Bicho con el helicóptero,
Se baja, suben a la mujer, pero cuando estaba ahí le avisan al bicho que no podía subirse porque ya estaba el peso justo. Así que se van y el bicho con su fierro tuvo que volver caminando hasta el refugio, porque no lo tenía planeado. Los caballos también han sido una herramienta, siguen siendo, ¿no? Sobre todo algunos refugios de Frey, de Jaco, para evacuar personas, la zona de Tronador, para evacuar personas heridas con lesiones por ahí menores, si podemos evitar tener que llevarlo en camilla. Además pensando en la víctima, siempre hay que pensar en la víctima, siempre hay que pensar que esté cómoda, que se sienta segura, no es nada agradable. Imagínense ustedes empaquetado cual momia egipcia en una camilla con una banda de gente que va haciendo comentarios de todo tipo y a la carrera para abajo, ¿no? Este es un brasilero que también se fracturó. Y hablando de transporte y movilidad, estaba, bueno, ahí está Ronnie, Carlo Botassi, Rapoport, se accidentó en Frey, avisan, se juntan acá en el club, vienen, eran un grupete, y cuando deciden salir se dan cuenta que no tienen auto. Che, ¿en qué auto vamos? Yo estoy en la pata, yo estoy a pata, estaban todos a pata, ¿sí? Entonces justo apareció, esta foto es de la mejor definición que tenemos, apareció un periodista que se había enterado, vino a preguntar acá, dice, che, ¿vos estás en auto? Sí, ¿nos llevás? Y ese periodista lo llevó hasta Catedral y lo fueron a buscar. Y acá no se alcanza a ver, pero a veces está bueno hacerle caso a las remeras. En la remera del brasilero dice, preferiría estar navegando en las Bahamas, ¿no? Y capaz que te hubiera ido mejor que... Bueno, y hablando de modernidad, esta es una bajada de Frey. Hace un rato estaba Nico de la Cruz adelante, la Rueda, Mariano Sebesta, Pablo Contoriero, Diego Valmillana, ahí que asoma, ¿sí? Después, con el tiempo, pudimos dar un paso más y pasamos de la Rueda a la hélice. No usamos eso acá, quédense tranquilos, pero sí hemos podido hacer algún que otro rescate, no de este tipo, pero de a poco fuimos avanzando. Si hablamos de rescate, hablamos, obviamente, estamos acá, hablamos de la comisión de auxilio, más allá de la teoría, y yo quería contar un poquito cómo funciona. Primero, en la comisión de auxilio no hay tintines, no hay uno que lleve los títulos tintines, digo, somos, bueno, Hernández y Fernández hay unos cuantos, algún que otro capitán Haddock hay, quiero decir, no hay, más allá de que hay algún jefe por la obvia necesidad de ser representado y demás, pero cuando se sale somos todos pares. Y van a ver ahí en todas las fotos que todos los jefes están tirando la camilla. Son uno más y además la responsabilidad de tomar decisiones va cambiando permanentemente. Porque si, por ejemplo, el perdido, no sé, Werner Schaap, que tuvimos que ir a buscarlo y había decidido morir en la montaña, fue a la zona de Jaco, había que preguntarle a Claudio. Y Claudio Fidani sabía exactamente dónde estaba porque había ido muchas veces y conoce el lugar. Si es un rescate técnico, se encargarán los que saben de un manejo técnico responsable, como el rescate que mostré de, por ejemplo, Ramiro. Si hay que tomar una decisión médica para apurar o retrasar, bueno, será el médico el que decida. Pero la autoridad y el liderazgo van mutando permanentemente. No hay una sola persona que toma las decisiones. A veces se sale con una idea desde acá, desde el club, porque conversamos sobre lo que pasó, che, tendríamos que hacer esto, aquello, y cuando estamos en la montaña cambió completamente, porque cambió el clima, porque cambió el terreno, porque nos falló el material. Así que alguna vez leí que decía, bueno, que los de Comisión de Auxilio son apasionados. Nadie es apasionado porque nadie quiere ir a buscar a alguien accidentado. No porque no queremos ir a ayudar, porque no queremos que la gente se accidenta, porque vamos a un lugar donde alguien que la está pasando mal, que está sufriendo, ¿sí? Y un poco como ejemplo, tomé esas palabras porque Boico Arco, además de ser del Club Andino, estamos en la biblioteca Boico Arco, ¿sí? Escribió esto, que lo leo por si hay alguno que... más de uno que usan anteojos, dice... Y escribía lindo, en esos años que considero los mejores de mi vida, cuando la montaña llenaba de esplendor casi todo mi tiempo libre, a veces sonaba el teléfono a la 1 de la noche.
De mala gana salía de la cama en que me acostara un rato antes y, soñoliento y aturdido, agarraba el tubo y gruñía en el auricular. Una voz pausada y decidida me informaba de algún accidente en la montaña, pidiéndome que preparara rápido mi equipo y me presentara en el campo. Huelga decir que el mentado amor al prójimo brillaba por su ausencia. Uno no sentía más que una destacada aversión hacia aquellos que andaban por la montaña sin los conocimientos necesarios y un pronunciado malestar por no poder volver bajo las mantas. Sin embargo, siempre prevalecía el sentido del deber y la necesidad de asistir al prójimo. Para mí eso resume lo que sentimos todos cuando hay que salir, ¿no? Uno primero piensa cómo salieron hoy, cómo hay que salir y se sale. ¿Sí? Y ahí es un montón de cosas. Digo, en ese momento, a veces tenemos conversaciones y alguien que dice, che, bueno, mandamos un mensaje al WhatsApp y contestan 5. Nosotros, a ver, llegamos a vivir la época, ni voy a decir Edgar, de tener que venir al club, agarrar una planillita, sentarse, ¿quién llama? Bueno, entonces teníamos 2 teléfonos, bueno, yo hago del 1 al 20, vos del 21 al 40, y llamar por teléfono uno por uno a las casas para ver si estaban disponibles o dejarle el mensaje o hacerlo pasar por... Yo he llegado a enterarme de Comisión de Auxilio por Radio Nacional. Entonces escuchaban, me llamaron Radio Nacional de entonces llamás al club y ahí te empezabas a movilizar. Los vecinos le avisaban que había un rescate porque habían escuchado en la radio. Sí, claro. Yo los escuché. Y casi nadie tenía teléfono. Había una maraña. Yo los escuché. Sí, era una red. Porque, a ver, digo, el club andino primero, la Comisión de Auxilio como parte del club, es parte de la comunidad y cumple una función. Y la gente, directa o indirectamente, lo sabe y colabora. Esto es así. Bueno, este es otro rescate, debe ser cerca del 40, ese es el viejo refugio López, que si van al refugio van a ver de frente, atrás a la derecha, están un poquito los cimientos de ese refugio, la nieve lo aplastó, y ahí están. A la cabeza está Meiling, el otro es Strukel, Pedro Weiskopf, el de allá atrás es, no me acuerdo si es Valmillana, Tutzauer, y el de acá se ve que le tejió el gorro la misma persona, Meyer, médico, y de ahí, bueno, Otto y Neumeyer fueron jefes de la Comisión de Auxilio. Este es el mismo grupo bajando, ¿no? Por aquí de los 40, imagínense, no sé si han visto de esos aquí, algunos sin cantos, la bota cortita de cuero, bueno, una camilla que tendrían improvisada. No quisiera estar dentro de la camilla, por afuera no es tan grave. Esto de Frey, ¿no? Ahí está a la cabeza, para variar, Iván, buena calza, Edgar, ahí con una vincha ochentosa, Cecilia Núñez, Clarito Villaene, Diego, y si miran, si prestan atención van a ver que en todas las fotos, sobre todo cuando hay mucha gente, parece un cuadro de Quinquela Martín. ¿Vieron en los cuadros de Quinquela Martín? Todos están haciendo algo. Bueno, todos están haciendo algo. A veces, digo, se va rotando mucho la gente, entonces por ahí hay uno atrás, pero lo de atrás además, originalmente la camilla, la Batzel, tenía unos frenos en bicicleta, disco, una joya que no sé cuánto duró porque yo nunca lo vi funcionar, pero entonces el freno era un freno patagónico, era una cuerda de un chicote de 20 metros para atrás y había 3 o 4 que iban y al de adelante gritaban, frene, y de atrás tiraban y así se frenaba. Esta es otra camilla, acá tenemos, allá está Olivieri, que también fue jefe, el gorrito alpino siempre Otto Weiskopf, Emilio Hernández, uno que trabajó y mucho en la Comisión de Auxilio permanentemente. La mochila con estructura de metal. Sí, y eso podría ser hasta los 70 largos, había. Parte de lo mismo, ¿sí? ¿No? Y a veces íbamos mucho más allá, y acá pensé que por ahí venía, no venía, así que lo vamos a mandar. Bueno, fíjense, ahí lo tienen a
Mario González, el morocho de este lado, atrás arriba Carlos Botassi, también jefe un montón de años de la Comisión de Auxilio. Carlos escribió una hermosísima carta de despedida, donde también está el espíritu de lo que él parece significaba la Comisión de Auxilio, el club y sus muchachos. Y ya estaba grande y tenía en la casa, esto contado por su mujer, tenía la mochila siempre armada al costado de la cama, diciendo: Carlos, ¿para qué tenés la mochila? Y si me llaman, decía él, no, esperando que por ahí lo volvieran a llamar. Y acá vamos descubriendo facetas, ya que estamos de un poco de farándula. Ese de remera celeste, aunque no lo vean, así con vincha, patas de elefante, es Tonche Carpo. Todos tenemos un pasado que no siempre las condiciones, ¿no? La foto habla por sí sola, ¿no? Años, no sé, 50, sería 60 con suerte, ropa de lana, de lona, ¿no? Ningún Gore-Tex. Esto es Ventisquero Negro, seguramente, creo que fue un curso, porque una cosa que me preguntaba y no pude encontrar los datos, es cuando la Comisión de Auxilio se crea el 1 de marzo de 1934, porque los primeros días de febrero había llegado la denuncia desde Peulla, que un grupo de italianos que habían pasado por Bariloche habían ido a Peulla y tenían la intención de subir al Tronador. Todavía el Tronador en esa época, hacía poquito que Clausen había subido por primera vez, creo que en enero, pero bueno, eran cumbres vírgenes y algunas que eran, catedral, ¿no? Era como competencias que había a ver quién era el primero en llegar. Pero resulta que los italianos no vuelven en el tiempo que se esperaba, hubo mal tiempo en el medio, así que llega el aviso y salen el primer grupo, que creo que fueron Mailing Seguro, creo que Clausen era el primero que había llegado a la cumbre, Neumeyer, y no los encuentran, y nunca se encuentran, y después se sigue buscando, se busca durante mucho tiempo, la familia viene y no aparecieron. Pero a partir de ahí se toma conciencia que eso podía volver a ocurrir y que había que organizarse, ¿no? Y yo digo, está bien, hoy parece obvio. ¿Cuánta gente había en ese febrero en las montañas de Bariloche para decir, che, estemos preparados, ¿no? ¿Cuántos había? ¿20? Digo, capaz que exagero, porque se iba a rescatar a los propios compañeros. El que se lastimaba era un amigo, seguramente, y de hecho muchos de los rescates son o algún guía o algún cliente de un guía, ¿sí? Y sin embargo, hubo una decisión, como tantas decisiones de nuestros pasados dirigentes, que la verdad que eran decisiones con futuro, ¿no? Cargadas de futuro, sabiendo que, y de hecho, si miramos en la historia, Argentina tiene 5.000 kilómetros de cordillera. 5.000 kilómetros de cordillera. No hay otro lugar donde tenga una red de refugios como tenemos acá. Y no es por casualidad, no es porque justo brotaron. No, porque hubo dirigentes y hubo gente que peleó y socios y hubo instituciones que crearon eso. ¿Cuántas comisiones de auxilio? Hoy está la Comisión de Auxilio de Chaltén, y después hay un par de informales que van y vienen y tratan de resolver con lo que tienen, pero Chaltén y Bariloche son las comisiones de auxilio por antonomasia. Y si hay un grupo en Aconcagua, pues Aconcagua tiene una dinámica diferente, va mucha gente, se paga y demás. Pero si no, no hay. Y vuelvo a decir, son 5.000 kilómetros de cordillera, 5.000 son todos los Alpes, ¿no? De punta a punta, ¿no? Entonces me parece que eso también hay que verlo en las decisiones que fueron tomando. Acá esta es otra pintura de Quinquela Martín, ¿no? Digo, es una foto que muestra todo el laburo y de Frey seguro, y ahí, bueno, un montón de caras conocidas. ¿Sí? ¿Cómo? Bajando de la Small, en los 90. Sí, bajando la Small. Y también a veces nos ha pasado que el club estuvo más allá de las fronteras de las propias montañas, ¿no? En el 60 hubo un terremoto, el terremoto más grande registrado en la historia, que fue del lado chileno y que acá generó la ola que mató a 2 personas que estaban trabajando en un puerto, y hubo
gente del club andino que fue institucionalmente a ayudar. Y cruzaron y estuvieron 2 semanas por lo menos, ¿no? Ahí está Manolo Puente, apoyaron la pala. Yo no sé si el de acá de la izquierda tiene pinta de Arco o Mailing. Creo que Vaiskov. Eh, Creo que en esa fueron Mailing, Vaiskov, Manolo y Anselmo Weber. El primer grupito que fue, pero después fue más gente. La Bueno, comisión de auxilio mandó como 15 personas. y fue el club y estuvieron un Ajá. montón, no fueron 2 o 3 días, estuvieron un montón trabajando. Después, Aclaramos Sí. que Manolo era el papá de Alba, por eso Alba tiene tan Es presente. su hijo, por eso no sé. No, tiene tan presente. Cruzaron ¿En serio? ¿cómo? cruzaron en esquí. No creo estar Sí, puesta no acá. había. Pero. No había. Ah, No estaba habilitado. ¿Cómo cruzaron? Por Peugeot. Por Peusa. No era verano. Eso, sí, creo que era Creo que fue el fin de marzo, abril. mayo, porque acá acá mató 2 personas que estaban en el puerto justo trabajando y la ola se lo llevó y se llevó al puerto de... a la baja de la catedral. Sí, Tsunami. esto es un rescate al que se fue a colaborar una expedición de gente de Córdoba que habían ido a intentar subir en 3 picos y ahí se cayó, creo que fallecieron 1 o 2 personas. Y quedó uno mal herido que tuvieron que sacarlo y ahí estuvieron Baikov, Botassi, no sé si Manolo. No, porque fue un poco posterior. Esto fue a principios de los 70. Sí, esta es después. Sí. Y alguna que otra vez, bueno, también. Tonchek fue de chiquito. Era. Hay que preguntar a Tonchek si no tenía 16 años cuando fue ahí ¿Fue esa? a esa. 15, 16 años, ya la conocí. Y bueno, y también en algún caso nos tocó colaborar en algún rescate estando en Himalaya. Estábamos ahí, digo, había necesidad en 2 ocasiones, hicimos 2 rescates ya bajando. Y la verdad es que esto queda grabado, pues se hacían los boludos. Digo, claramente, lo de los gringos y todos los europeos que eran guías y demás, miraban para otro lado. Y los Sherpas o estaban obligados por las empresas o tenían limitaciones técnicas. Así que éramos la banda argentinos que íbamos a resolver, dejábamos todo, porque en algún caso ahí fui yo, pero los chicos tuvieron que llevar toda mi carga para abajo y iban con mochilas de 40 kilos. Porque parte de la expedición estaba colaborando con un rescate. Y la verdad que la pasamos bastante mal, pero por suerte salió bien. Ahí Ya. sacamos a uno de la Cumbre Sur. Sí, y otro que bueno, ese no está acá, hay una filmacioncita, 8.600 metros más o menos. Fue un rescate. Sí, y ahí también nos vamos un poquito, pero sí. Y a veces, no me quiero olvidar, porque no la anoté y me vino a la memoria después, muchas veces no solo nos hemos quedado con el rescate, a veces hay demandas de la familia que necesitan algo, que algo les faltó, que algo quedó en la montaña y nos piden. En el año 2001 fuimos al Fresco, había llegado la denuncia de que había una familia, era un matrimonio de 2 personas con el hijo y la novia del hijo, se separaron, el hijo se fue, el hijo tenía 28 años, era grande, tenía experiencia, tenía nacionalidad norteamericana y eso aceleró ciertas decisiones. Bueno, finalmente no se lo encuentra, cuando la familia llega abajo no lo encuentra, habían pasado por Yaco y bajado, los que saben, por el Fresco, es el arroyo que termina ahí en la cabecera del Mascardi. Bueno, se lo va a buscar, se rastrilla rápido al día siguiente los senderos que hay, son lugares de muchos animales, entonces muchos senderos ciegos, no se lo encuentra y ese día llega una llamada de la embajada, que dice que, bueno, si no se lo encontraban en 24 o 28 horas, iban a mandar, no sé, de Centroamérica, me acuerdo, bueno, a buscar. Obviamente, los organismos del Estado pusieron lo que a veces les cuesta poner, teníamos recursos, teníamos helicópteros, subimos a un machine en la parte alta, me acuerdo, y bueno, la parte más difícil, desafiante, riesgosa, era seguir el arroyo, porque es un arroyo que se encajona mucho, y ahí entonces
por los costados rastrillamos y por el arroyo fueron Alba, Fede Riestra Y Diego, que no estás. y Diego. Y en un momento encuentran una botita puesta al costado del arroyo. Y a los 50, 100 metros Siempre. encuentran lamentablemente el cuerpo, que lo que poco que se veía era un arroyo, esto era principio de enero, primeros días de enero, un arroyo muy crecido, mucha agua y se veía el pie que se movía con el agua, ¿no? Bueno, se lo recupera, se lo saca. La verdad que fue triste. El padre Richard, desde entonces y hasta ahora, es un buen amigo de la Comisión de Auxilio. A veces hay algunos que rescatamos y nunca más le vemos la cara y agradecen y todo. Y Richard, que no le podemos devolver al hijo, colaboró, sigue colaborando, viene todos los años. La verdad que bueno, se convirtió en un amigo y es un tipo muy querido. Pero no encontramos la mochila, no apareció la mochila y querían en la mochila, él llevaba la cámara, llevaba las filmaciones, fotos y demás, además de equipo, estaba muy bien equipado. Bueno, y Álvaro me dice, che, vamos a buscar, bueno, y ahí nos fuimos en febrero, cada uno hacía su historia, che, tengo un plan, hacíamos la familia, vamos a caminar al fresco, lo dejábamos haciendo, le abríamos una viandita, lo dejábamos en algún claro y nosotros nos metíamos en el bosque a buscar. Y Álvaro se acordaba el lugar donde había quedado donde estaba el calzado, el zapato, entonces de ahí buscando, obviamente mucho más jabalí que yo Álvaro, y encontró una riñonera. Encontramos una riñonera y la riñonera había un montón de cosas importantes, los cassettes de la filmación, pasaporte, plata, tarjeta de crédito y un GPS. Bueno, volvimos con eso, al tiempo... antes de devolvérselo a Richard, ¿no? Sí. Dijimos, abrimos el GPS, empezamos a mirar y había marcado... 10 minutos estábamos viendo el GPS. Después del tiempo No me volvimos a acordaba. buscar. No me Pero a los acordaba. 10 minutos ya estábamos viendo el GPS. Claro, empezamos a ver por dónde había estado, entonces, y había un punto marcado, porque la verdad que estaba muy metido en el bosque, seguramente no tenía señal, marca un punto, bueno, vamos al punto, no sé, a la semana, a los 10 días, volvemos, otra vez ahí jabaliceando, a buscar ese lugar, y encontramos, y era un pequeño claro, y además encontramos caída, pero tenía un agujero, se ve que le había pinchado una rama, era como una toallita, yo había estado con el Hotel Yao Yao, y una toallita hiper resistente, de esa descartable, pero no. Y la mochila no encontramos nunca. Y una funda de bolsa de dormir. Ah, hay una funda suelta de bolsa de dormir, de color, ¿no? Que se ve también la puso como para marcar. Y nunca encontramos la mochila. Y la verdad que eso a mí hoy me sigue generando una mezcla de tristeza y bronca. Porque esa mochila alguien la vio. Porque había mucha gente en la montaña y en mi teoría, no estoy... pero porque en ese yo estoy seguro que la dejó ahí, marcó ese punto Daniel y bajó pensando volver a buscarla. Se llevó lo más importante y nunca volvió. Vamos, antes que saque esa foto por ahí, me voy a hacer un comentario porque eso es cuando rescataron a la canadiense, ¿no? A una española. Porque quizás es algo que vamos todos como conocido acá en el club. Pero yo creo que mi reflexión siempre respecto a los unidades de gente justamente fue un grupo quizás armado por el Castillo de Iniciativa de Ramón y Mar, pero 5 amigos de la cárcel, apoyados desde el club, lo que nos metió fue la cárcel, no, acá hay 3 y faltan Juli y Charlie. Y el espíritu con el que se manejan ustedes y se manejaron allá es algo que por ahí no lo dimensiono. Recién le preguntaba algo, el yankee que encontraron cerca de la Cumbre Sur, si no lo bajaban esto se moría ahí, lo dejaban. ¿No? Y me parece que eso quizás nunca se dimensionó lo que significa el espíritu de la gente de Bariloche, cómo se mueve no solo acá sino en otras montañas, ¿no? En el Everest si pagaste la expedición y otros lo consideran muy importante, te dejan, ¿no? Y ellos se jugaron y les costó, porque aparte bajaron revolcándose con el yankee, después con la española. Bueno, me parece que es algo que vale la pena decirlo a alguien que lo viva fuerte. Es así, si ven, yo lo estoy atento todo el tiempo en las noticias y si ven los videos de Everest que no sé, tienen nombre, las personas que están muertas.
no están muertas porque cayeron ciegos, están muertas porque se sentaron y se murieron. Ah, Entonces, y están muertas porque se sentaron y porque nadie se preocupó por sacarlo. Nosotros eso nos encontramos a 8.600, estaríamos, era muy alto, era un lugar muy difícil. Y de hecho hubo que armar un aparejo. Digo, y esto también va en la confianza que tenemos como equipo, como amigo, como... Digo, yo me tocó colgarme, yo estaba atado con el gringo, que además tenía un cuadro psiquiátrico que a veces provoca en la altura esas cosas, entonces estaba paranoico. Y cuando se empezó a recuperar me decía, ustedes no, me decía en inglés, pero ustedes no son rescatistas, ustedes son asesinos, ustedes me quieren matar. Y me empujaba y estábamos los dos agarrados, y Tíbet estaba 3.000 metros más abajo. Y yo decía, pará, a ver, un inglés, ¿cuántos años tenés? 50, parece de 70. ¿Qué hago acá? Digo, hago la gran Joe Simpson tocando el que cortó la cuerda, ¿no? No, se me pasó por la calle. Bueno, la cuestión me lo sacamos, pero tardamos 5 horas. pero no será 5 horas uno de los extra. motivos por los cuales por ahí a veces muchos se hacen los que no lo ven, porque es difícil rescatar a una persona Sí, claro que con es difícil. ese tipo de patología. Sí, claro que es Porque difícil. también corriste riesgo vos. Bueno, sí, claro. Sí, bueno, hay gente que no debería estar ahí en todo caso, pero bueno, digo, uno tiene que poder salir. La pregunta, digo, hay cosas que también en esto de tener conciencia de la montaña, nosotros conversamos mucho entre nosotros, ¿hasta dónde vamos? Digo, ¿cuánto vale una cumbre? Claro. Entonces me acuerdo, fue Charlie el que dijo, hasta el punto donde sabemos que podemos volver por nuestros medios, que no vamos a necesitar a otro. Tan sencillo como eso, ¿no? Y así fue, incluso una cosa que, digo, nosotros estando de los dos lados del mostrador, cuando subía, cada vez que subíamos, paradójicamente, uno imagina que lo más peligroso está más cerca de la cumbre, más alto y más. Lo más peligroso en Everest es el campamento base al 1. La cascada de hielo del Pumbo, es un glaciar muy quebrado. Y nosotros llevábamos ARBA, DBA, ¿no? Un detector para víctimas de avalancha, eso emite una señal para que si ocurría algo nos encontraran. Pero si te pasa algo en ese lugar, no salís vivo, porque no es una avalancha. Digo, si hay una avalancha ahí, si se rompe el glaciar, te aplasta y estás muerto. Pero eso lo llevábamos, no era ningún, les puedo asegurar que prender eso a la mañana decíamos, bueno, esperemos que no se haga falta, es porque si nos tenían que ir a buscar, que los rescatistas no estuvieran expuestos. Digo, que rápidamente nos encontraran y nos pudieran sacar si era necesario sacarnos y si no, quedar ahí, porque uno tiene un criterio en la montaña, pero la familia tiene otro, ¿no? Y por más que esté conversado, en muchas familias hacen cosas realmente por tener de vuelta el cuerpo, ¿no? O a veces hay seguros de por medio, no valemos tanto nosotros, no hubiera hecho seguro, pero qué sé yo, la tarjeta de crédito, por ahí. Pero bueno, digo, estas cosas pasaban. De hecho, bueno, ya que seguimos en esta, yo llegué, estuvimos 5 horas con ese rescate, 5 horas extra a lo que habíamos salido a las 9 de la noche, estuvimos toda la noche, empezamos a bajar, nos encontramos con eso. Yo llego a la carpa y me tiré así y no podía estar, me acosté y la humana estaba muy cómoda y le digo, estaba Cuni, y Cuni digo, Cuni, ayúdame, pues yo no puedo. Porque Cuni y Topo no pasaron por este lugar, bajaron antes, nos separamos un poquito y estaba ahí muerto. Y Cuni le digo, ayúdame, Cuni me sacó los grampones, la ropa, la verdad que y yo me dormía y me despertaba. Y de pronto le digo, che, ¿Topo dónde está? Digo, está con los chicos en la otra carpa, estábamos en la otra carpa, estaban Álvaro y Charlie. No, me dice, el Topo es el que está bajo tuyo. No, yo estaba así. Pero más bien, Topo tampoco se enteró, estábamos rotos, pero así era. Bueno, pero la Comisión Auxiliar, además de todo eso que vieron, de los rescates, de salir, de equiparse y demás, hay un trabajo invisible que bueno, si es invisible no se ve, es obvio, ¿no? Pero digo, es algo que no es evidente, ¿no? Todo el tiempo hay capacitaciones, todo el tiempo nos juntamos, todo el tiempo tenemos reuniones para mejorar, para estar mejor organizados, para aprender. Ahí está Lucas, está Ian, es una foto que tiene unos años, hay una banda de amigos, Claudio, bueno, nada, todo. Esto generó algún conflicto que no lo voy a contar acá, pero esto es una práctica que hicimos en Chalhuaco. Llovía como antes de ayer, llovía y nosotros habíamos quedado en que seríamos a hacer una práctica para conocer las camillas, para que no todos siempre están familiarizados con el equipo,
Y estuvimos todo un día caminando por Charhuá, alrededor de la laguna, nada, empapándonos. Y ese día había habido una denuncia de una demorada y no se había ido a buscar porque no se había ido a buscar, porque llovía. Entonces, bueno, discutimos un poco por eso y después se resolvió. Esto es un curso que se hizo también, es una simulación de rescate en el glaciar cerca de Meiling, ¿no? Esto, para hacer esto tuvimos varios días en el refugio, un montón de gente. No tengo que decir que ni en los rescates se cobra nada y mucho menos en las capacitaciones. En general nos la damos entre nosotros, el que más sabe de un tema u otro va preparando y lo da. También es un rescate en paredes, esa es otra de las camillas que tiene, una carry porque de las camillas técnicas que tiene el club. Y acá también la atención, el que está ahí es Sergio. Otra de las facetas de la atención de los accidentados desde hace ya unos cuantos años, empezó Andrea Varela y tomó la posta Sergio, es que desde el minuto 1 sabemos que la persona, no solo tiene un problema físico, también va a tener un problema psicológico, emocional, un estrés postraumático, lo que fuere. Él, los amigos que estaban con él, los acompañantes, la víctima, entonces desde el primer momento se trata también de limitar esas secuelas, de acompañar desde lo emocional y también nos forma a nosotros en esos temas, ¿no? Porque no era infrecuente que salga de uno, che, pero ¿y usted qué hacían acá ustedes? No, pará, resolvámoslo, llegó abajo, después conversamos, pero en el momento hay que salir de la situación. Esto es un curso, esto es una práctica, pero este es un curso que vinieron 5 médicos, 2 austríacos, un italiano, uno francés y un alemán. Ese es el que está ahí parado mirando arriba, Fidel Helsenson, que era el formador de los médicos de rescate en Austria, ¿sí? Y eso lo organizó el club. Y ahí están Santi Bush, Rosana Rechen, y el otro debe ser alguien de parque, me parece, puede ser Manny. Sí, tiene pinta. Y esto también es otra de las cosas que hicimos. Nos formamos a nosotros y también formamos. Una de las cosas que habíamos visto en Nepal es que los Sherpas que trabajan en la montaña no tienen formación, no tienen espacios formales para ir capacitándose. Entonces, los tiempos a veces son largos, son 2, 3, 4 días ahí entre espera y espera, aclimatación, subir equipo. Entonces, con ayuda que son conocidos y tienen poder de convocatoria, de Willy y Damián Venegas, ellos juntaron a la tropa y vinieron cerca de 40 Sherpas de todas las diferentes empresas que había ahí y les dimos durante 2 días charlas de primeros auxilios avanzados y nos fuimos al glaciar ahí a hacer algunas prácticas de rescate, improvisación de camillas con cuerda y demás. La verdad que estuvo lindo. Y no nos quedamos en eso. También invertimos, también se compran camillas, pero un día hubo un par de delirantes, porque a mí me parecía delirante, pero lo hicieron, lo sacaron adelante, que vamos a hacer nuestra camilla. Y se pusieron a trabajar, a diseñar y con gente de INVAP hicieron la Wiña, que es una camilla pensada para nuestros terrenos, nuestros problemas, es anfibia, todavía no sacamos a nadie flotando, pero no, se supone que es anfibia, esa rueda se pone y se saca, tiene manijas para también poder izar la nieve, tiene un montón de cosas y esas, la verdad que llevó tiempo, llevó dedicación, llevó plata, todo esto, así que la inversión es... ¿Son livianas esas? Y es bastante liviana, por supuesto, todas las camillas de montaña en general tienen la característica de, por lo menos se separan en 2, ¿no? Las manijas se sacan, se separan en 2, ves que arriba no tiene la rueda, son 2 modelos, pero esa rueda, la horquilla se saca, se separa, entonces vos llevas la rueda, vos llevas la horquilla, vos llevas esto, ¿sí? Lo cual tiene un problema, una vuelta fuimos a un rescate relativamente sencillo, Rucaco, por el cresteo, y repartimos las cosas, fuimos rápido por las pistas, llegamos y tuvimos ciertos problemas. Primero, casi nadie había llevado agua, y dijimos, armemos la camilla y salimos rápido. La camilla la habíamos repartido entre varias instituciones que habíamos, y che, la rueda, no, sí, acá está la rueda. Sí, las horquillas, unos fierros rojos, no sabía para qué eran. Bueno, habían quedado abajo. Así que tuvimos que bajar a pelo, que lo que iba a durar 3-4 horitas, duró
8, 10 horas. Llegamos a las 2 de la mañana, no teníamos agua, había venido un policía en manga corta, pero con la pistola. Si había que hacer eutanasia, teníamos que ver. Así que bueno, se complicó un poquito, ¿no? Entonces, esto también es una cosa que estar seguro que se lleva todo el manejo. La rueda es maravillosa, pero tiene que estar completa. Muy bien que hizo llevar la pistola. Y la camilla, bueno, están los refugios, eso es Jacob, ¿sí? Y ya tuvo su bautismo. ¿No ven? Estas manijas son diferentes, son para la nieve, son más largas, pero y acá cruzando ya, ¿no?, con el puente con alguna víctima. Así que no falta tanto, no falta tanto. Bueno, una cosa que también siempre decimos y aprendemos, quizá como sociedad, pero me parece que es bastante humano también, es que aprendemos los porrazos. Aprendemos a fuerza de tragedias, de cromañones, ¿sí? Y a veces nos cuesta, y no, usé esta foto más ayuda a memoria. Esto es Whymper. Whymper era un inglés, insistidor, montañista, subió muchas montañas. Esta es la primera al Cervino, desde el lado suizo. Eran 7 personas que llegaron a la cumbre, y como siempre decimos, lo más difícil es subir, lo más peligroso es bajar, ¿no? Y en la bajada se resbaló uno, se cortó la cuerda y 4 de ellos murieron. Y ahí hubo que salir al rescate y se pudieron recuperar 3 de los 4 cuerpos, ¿no? Pero este tipo de tragedia, esto fue en 1865, en esa década se crean muchos clubes andinos, alpinos, no andinos, de montaña, los clubes, el suizo, el austríaco, el inglés, ¿sí? Y ahí empieza a tomar conciencia que, bueno, que eso tiene que cambiar. Digo, ya había mucha gente que iba a la montaña, pero siempre era, digo, a colaboración, digamos, de los locales. No, por supuesto que no había legislación y mucho menos grupos de rescate organizados. Y acá viene una de las primeras grandes discusiones. Esta foto la saqué en Chamonix, esto estaba en la calle, pero que básicamente, ¿qué dice ahí? Los guías se organizan, dice ahí abajo. ¿Por qué? En Chamonix ocurrieron muchos de los primeros accidentes porque Chamonix está al pie del Mont Blanc. Y el Mont Blanc es la montaña más alta de los Alpes, más atractiva. Se considera que el montañismo como deporte empieza cuando en 1786 se sube por primera vez a la cumbre del Mont Blanc. La sube Paccard, que era un médico, y Balmat, que era el guía que él contrató, que era un poblador local. Pero acá se discute una cosa que, ¿quiénes tenían? 1821, ¿quién tenía tiempo libre? La aristocracia, gente que tenía plata y que tenía la costumbre de dar órdenes, digo, pues más o menos, ¿no? No iba a estar aceptando órdenes de un pastor de ovejas que vive en un valle de los Alpes franceses. Un inglés a un francés no le va a dar órdenes a un inglés, ni en esa época ni ninguna en general. Entonces, sobre esa discusión, bueno, ya la gente locales, que eran pastores o que eran buscadores de cristal de roca, digo, vivían de eso, entonces eso los llevaba a subir cada vez más y conocer la montaña, conocer los valles. Entonces, cuando llegaban estos ingleses y querían subir, los contrataban. Pero empiezan a haber muchos accidentes. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se respetaba el conocimiento del local, que decía, che, vienen nubes, viene tormenta, esto está peligroso, este lugar es inestable, hay nieve. Entonces, en 1821 se crea la compañía de guías de Chamonix. ¿Por qué? Para darle un estatus al guía y acabar con esa discusión. El que manda en la montaña es el guía. No importa el rango o la plata que uno tenga. Discusión que no se zanjó claramente, porque sigue pasando en Himalaya esas cosas, ¿no? Pagan $100.000 por llegar a la cumbre y así pasa lo que pasa. Pero bueno, de alguna manera se intenta poner un límite y que las decisiones las toma el que sabe, ¿no? Y una cumbre no vale la vida de un montón de gente, menos de los trabajadores y mucho menos de los rescatistas, porque alguien va a tener que ir ahí a arriesgarse para ir a buscar esas personas o cuerpos que fueron más allá de sus posibilidades. Las avalanchas son
en el rescate de montaña o en la medicina de montaña la máxima emergencia. ¿Sí? La avalancha, cuando hay una avalancha y hay víctimas sepultadas, no podemos perder un minuto. ¿Por qué? Por esto. Y explico rápido esta curva. Esto es tiempo. Esto es tiempo y el cronómetro arranca cuando la avalancha se detuvo. En este momento, el 93-95% de las personas están vivas. Y hablo de las personas completamente sepultadas, no los que les quedó la cabeza afuera, un brazo que los encuentran rápido. ¿Sí? Y sobreviven prácticamente 20 minutos, 17, 20 minutos, están vivas. Abajo de la nieve se puede respirar. Hay que encontrarlos rápido. ¿Sí? Ahora, digo, en un momento esto se rompe. ¿Por qué? Porque ese oxígeno se acaba. No solo se acaba, sino que uno se intoxica con el propio dióxido de carbono y hay una serie de cambios fisiológicos que ocurre y a los 40 minutos quedan un tercio de las personas que estaban vivas hacía 15 minutos, ahora se murieron. Estamos hablando 35-40 minutos. 35-40 minutos no salimos del refugio, no salimos de la sede, digo, si tenemos que ir a la montaña, ¿no? Entonces, digo, ¿qué digo con este mensaje? ¿Y de qué se mueren? De asfixia la mayoría, un segundo porcentaje por traumatismos, ¿sí? Y algunos poquitos por hipotermia. Digo, por raro que parezca, porque la nieve aísla. La nieve aísla. A veces afuera pueden ser 20 grados bajo cero, 30, pero adentro de la nieve no va a bajar de 2-3 grados bajo cero. Entonces, en ciertos casos, protege y no voy a avanzar en eso, pero ¿quién va a rescatar acá? Los compañeros. Entonces, por eso hay que, si se va a salir a la montaña invernal, hay que formarse, hay que ir equipado, ARBA, pala y sonda, para empezar a hablar, o DBA, pala y sonda. DBA, lo que decíamos ARBA, ¿no? ARBA es un galicismo, Appareil de Recherche de Víctimas de Avalancha. DBA es detector de víctimas de avalancha, como decimos ahora en castellano. DBA, pala y sonda, y saber usarlos. ¿Sí? Esto es importantísimo. Porque lamentablemente tenemos experiencias. Esto es la avalancha del Ventana, del Cerro Ventana del año 1 de septiembre del 2002, ¿no? Fue un enorme aprendizaje para todos. Yo me acuerdo que teníamos un par teníamos experiencia, lamentablemente había habido la avalancha en el Cerro Catedral en Robles, que se llevó 2 máquinas y fallecieron dos trabajadores, creo que fue julio del 2000. Había estado la avalancha en el 94 del curso de guías entrenador, fin de abril, los primeros días de mayo, y me acuerdo que lo paso a buscar a Diego Canestrasi en el auto y decíamos, acordémonos, el depósito final, démosle prioridad ahí, y cuando llegamos a este lugar era la demencia, porque el depósito final está acá hay otro depósito, acá hay otro depósito, acá hay otro depósito, acá había otro depósito, y en gran parte de los depósitos había gente que habían quedado detenidos ahí. ¿Sí? Y el depósito final medía 15 de edad. Sí, bueno, y el cuerpo de la última de las víctimas apareció 2 meses después, porque estaba a más de 6 metros de profundidad, imposible de encontrarla, y porque ya en el operativo de rescate había volcado una camioneta, había habido muy cercanos sobre accidentes, y la verdad es que ya sabíamos que no había chances de recuperar a la persona viva, y no valía el esfuerzo arriesgar la seguridad ni la vida de un rescatista a esa altura. ¿Sí? Con tremendo dolor tomar esa decisión. Pero fue un operativo tremendo. Encontré, les muestro así muy rápido, pero entre todos fue un operativo de todas las instituciones del Estado participaron. Gendarmería, prefectura, ejército, policía Río Negro, policía federal, todos los días nos juntábamos acá, se hablaba, se tomaba una decisión, y el que conducía todo eso en un comando operativo de emergencia de montaña era el club, ¿no? Era de la jefe en ese momento. Estábamos acompañando, y la verdad es que todos respondían a lo que decían en el club. Acá había un capitán del ejército que vino, se sentó acá, y toda esa semana. Este es un documento hermoso que nunca lo publicamos porque lo encontré hace poco, creí que lo había perdido, y era todo lo que se usó, desde las pilas, las viandas, la feta de jamón, el combustible, obviamente móviles, gente, todo cuantificado. Está tremendo. Uno de esos días
En ese operativo actuaron 600, lo conté y está escrito, 626 personas día. Trabajamos durante 7 días, no, 6 días, un día no se subió por seguridad, porque estuvo feo, que había nevado y en la parte alta había cierta inestabilidad. Por supuesto había controles, esto fue, estuvo en los medios nacionales, había muchas ganas de informar, entonces había controles de la policía, y acá tengo, dice Bariloche 5 de septiembre, el Club Andino Bariloche autoriza en horas de la mañana del día de hoy a acceder a la zona de la avalancha a determinadas personas. Y una firma ni sello tiene. Bueno, este era el salvoconducto para entrar. Esto era el club, era tan poderoso, entre comillas, se le había dado la autoridad por ser el que sabía en la materia, que era el que decidía, que por supuesto decidíamos todos, ¿no? Pero, toda esa experiencia acumulada en ese momento de 75, 70 años, bueno, nada, hubo un respeto de todas las instituciones para que tratar de sacar esto de la mejor manera posible. No, fíjense lo que era buscar, en ese depósito era buscar una aguja en un pajar. Allá arriba hay más gente, ¿sí? Era difícil de caminar esos bloques, era nieve de septiembre, nieve húmeda, después heló, eran bloques de hielo. Los últimos días se decidió dejar de buscar porque teníamos que cortar la nieve con motosierra. Motosierra, barrete de hierro. Sí, imagínense. Pero Bueno. la motosierra la ponía el voluntario. No, eso sí, pero casi cortan a más de uno, ese es el problema. Más de uno ya se le da vuelta con una motosierra, así que no, para el muchacho. Pero era todo material propio. Sí. Nadie Sí. preguntó. No, eso es verdad. Y acá, bueno, esta es la foto del primer día, porque fíjense, vino gente, instructores de esquí de catedral, están con las botas de esquí, vinieron con lo opuesto, ni tiempo de sacarse las botas de esquí, ¿no? Para tratar de colaborar. Y eso sería una conferencia de prensa, ahí había pelo, había color, había todo. Esa foto. Allá está Huguito, Diego, Claudio, el Pato Soypegel por Parques. Este sería el tercer día, porque eso ya es una foto que se tomó el segundo día. Veintitantos años más, ¿no? Y esto es esto que no se ve nada, porque no se ve nada, uno cree, y ahora charlamos de los helicópteros, que del helicóptero ve todo, no se ve nada. Y acá hubo una avalancha de dos personas, dos esquiadores, que habían pasado. Esto es el cresteo, digamos. Catedral está para este lado, todo esto es catedral, perdón. Esto es visto desde Rucaco, hacia acá está el Col del Viento, las pistas, ¿no? Y se cruza a esta altura. Y todo acá, no se alcanza a ver, pero acá se cortó una placa, ahí se adivina, y arrastró a dos esquiadores, uno salió rápido y el otro no pudo salir. Justo habían pasado a otros dos, al padre Javi y al Indio Rivas, que iban tranqui, de paso pasan dos así, Fórmula 1, y siguieron, y cuando se encuentran con un salto, un corte en la nieve, y no encuentran hasta que ven a uno abajo, pegan unos gritos, bueno, y llaman, por suerte tenían señal, nos avisan, el helicóptero en ese momento estaba en la base de Catedral, así que rapidísimo salimos, pero pasamos de largo, no lo vimos. Fuimos, dimos vuelta, pues no entendíamos dónde era, Van Peter, bueno, finalmente los encontramos. La avalancha lo había arrastrado y lo había llevado a, no sé, 600 metros, 700 metros, y cruzó el arroyo, hizo como una ola y quedó del otro lado. Por suerte el compañero no lo había visto, entonces pensó que estaba sepultado. Fuimos con un perro, con el helicóptero, el heli, por suerte, el piloto encontró un lugar, ahí no sé cómo hizo, eso es mirando el Valle del Rucaco hacia arriba, entre Catedral y Tres Reyes, encontró un lugarcito que estaríamos a 300 metros del lugar, nada fácil, estábamos con equipo de esquí, yo trabajaba en Catedral en ese momento, del otro lado del arroyo, así que con el agua por la rodilla, tratando de apurarnos, llegamos y lo encontramos la víctima, un guía, un amigo, estaba afuera, muy golpeado, muy golpeado, lo pudimos trasladar, llegó al hospital y tenía un problema, tenía una hematorax tensión. Una hematorax tensión mata en minutos. Lo salvó el helicóptero. A él lo salvó el helicóptero. Sin helicóptero
seguramente no salía, ¿sí? Ya la tecnología sirve, pero no siempre. Esto nomás también para entender que a veces la montaña no necesariamente la tecnología resuelve todo, ¿no? Estos fueron intercambios que tuvimos los días de la avalancha del Ventana con médicos que conocíamos de Austria, de Subtirol, norte de Italia y demás. Y uno de ellos dijo, miren, nosotros decíamos, si hubiéramos tenido helicópteros, si hubiéramos tenido la tecnología que ustedes dicen, miren, en el 82 teníamos perros, teníamos algunos médicos, pero no hubo helicópteros, y de 18 víctimas pudimos llegar recién a 1 hora de ocurrida la avalancha y pudimos salvar a 5, pero 13 fallecieron. Pasaron casi 2 décadas, teníamos perros, teníamos médicos, teníamos 9 helicópteros, llegamos a los 32 minutos, no pudimos salvar a ninguno. Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Lo salvan los compañeros. Primero que no los agarre la avalancha. Primero. Digo, leer el terreno, formarse, aprender, no exponerse innecesariamente, y si hay una avalancha, te salva el compañero. Sobre todo porque nosotros todavía no tenemos helicóptero, ¿no? En medicina, estos fueron los primeros rescates en las montañas alpinas donde había grandes glaciares, aterrizaban aviones y ahí coordinaban y llevaban a la víctima. No sé el grado de mortalidad de esas evacuaciones, debería ser bastante alto, pero también esto, ¿no? En medicina decimos que un médico no debe ser ni el primero en usar una droga nueva, ni el último en dejar de usarla, ¿no? Pero bueno, por suerte la tecnología llegó ya tarde, ya la habían usado, habían experimentado, no tuvimos que usar estos helicópteros acá. Fue mejorando, la verdad que la experiencia fue muy grande, y creo que el primer que yo sepa, digo, por lo menos el libro de Tonchi dice, el primer rescate con helicóptero, evacuación que se hizo fue en el 70, un helicóptero que casualmente estaba por acá, hizo creo que en el Valle del Goye sacaron a una persona que se había accidentado, ¿sí? Esto es la avalancha del 94, en Tronador. Ese es el helicóptero de Carlos Campos, que era un piloto local, con experiencia. Esto fue también, estos principios de los 80, ¿no? Helicópteros marinos. Este es un rescate de la misma persona que yo había mostrado, que estaba Luis Caride, deshidratada, y bueno, y la sacaron desde el Chule, como pudieron, y salió bien. Sí, son herramientas fundamentales, son herramientas muy buenas, pero no son herramientas infalibles. Digo, no llegan a todos lados, no vuelan siempre, no en todas las condiciones, tienen limitaciones y eso hay que saberlo. Esta foto yo trabajé algunos años en Aconcagua, fueron cambiando, pero este es un Lama, es el mejor, bueno, el anterior también, que es de los mejores helicópteros que hay para montaña, viejitos, pero lo viejo funciona, diría el astronauta. Este es un rescate con un helicóptero de Neuquén. Con este se hizo un rescate con cuerda en Villa Langostura, en La Mona. Difícil. Después hicimos esto es aterrizando en el Mallín de Laguna Negra, ahí cerca del rancho de Manolo. También un rescate que se había hecho durante toda la noche en la zona del Caracol, ¿sí? ¿Y por qué muestro todas estas fotos? Primero, uno ve un montón de fotos de rescate y dice, bueno, acá el 50% de los rescates se hacen con helicóptero. No, será el uno, pero uno saca fotos cuando hay un helicóptero, vale la pena. Cuando está tirando la camilla, ni ganas de sacar la cámara, ¿no? Digo, hay una tendencia ahí en estética. Pero bueno, Carlos Campos, que era una persona que tenía experiencia, era local, intentando rescatar un cuerpo, hizo una mala maniobra probablemente, y el helicóptero se cayó y él se murió, ¿sí? Y vieron que hay un montón de helicópteros. Bueno, había un montón de pilotos en los helicópteros. Y la verdad es que siempre estaban cambiando, y muchas veces los pilotos que venían no garantizaban primero que conocieran el lugar. De hecho, muchas veces no conocían, había que decirle, bueno, de aquella montaña a la derecha, metete por ese valle, anda para allá. Y también uno veía la inseguridad. Los pilotos saben que volar en la montaña no es fácil, muchos no venían con experiencia de haber volado en montaña, entonces era un riesgo mayor, muchas veces no se querían arriesgar y no volábamos, digo, nos ha pasado más de una vez. Entonces no eran las condiciones ideales. Los últimos años creo ya hay más permanencia,
hay mejores máquinas, a veces cuesta porque el Estado tiene sus tiempos y autorizar para un rescate, porque en general están para otro destino que es apagar los incendios, ¿sí? Pero bueno, es una deuda pendiente de Bariloche. Tuvimos la oportunidad de tener un helicóptero, estuvo un helicóptero 2 años y se fue porque no tuvo apoyo. Y esto lo digo y lo dejo como reclamo la comunidad. Ese rescate lo hicimos porque los pilotos los habíamos visto las semanas anteriores que entraban al valle y salían. No sabíamos. Cuando volvimos nos enteramos que estaban los pilotos de Serma, que son de los que más experiencia tienen en rescate de montaña, entrenando a los pilotos nepalíes para empezar a reconocer las montañas, y pudimos hacer este rescate. Con este piloto y este mecánico que hicimos este rescate, esto fue en 2010, en noviembre, haciendo un rescate en el Ama Dablam, una montaña hermosa que queda a mitad de valle, hicieron una mala maniobra, rescataron a los japoneses, el helicóptero se cayó y se mataron los dos. Porque esos riesgos también se corren. Otra cosa, esto lo hice en un curso que dimos en Ecuador, en Riobamba, con el ejército local. Esto es un Lama de nuevo. Pudimos hacer esta maniobra que es, HEC se llama, carga externa humana, ¿no? Esto es volar y te dejan y te depositan donde querés. Y la verdad es que yo pude volar ahí, creí que quedaba para otra vida, quizá me iba a tocar, ¿no? Es relativamente común en Europa, y la verdad que hoy lo estamos haciendo acá. Digo, hoy hay un helicóptero, por supuesto que es privado, está en San Martín, tiene la voluntad, está con equipamiento y demás, pero no logramos el apoyo de la comunidad. Y lo digo como reclamo porque el helicóptero está, el equipo humano está, el material está, pero se va a ir una vez más. Sí, pero que empresas hayan que se comprenda porque se necesita. Digo, hoy tenemos lugares, Pampa Linda. Oye, nada, digo, Pampa Linda, digo, Hotel Xiao Xiao, a las 5 de la tarde, un día de, ¿no? Digo, las rutas. Cuando estuvo el helicóptero de Modena acá, pudimos ir a sacar un chiquito de pocos meses con bronquiolitis, que por supuesto nunca lo hubiera podido pagar en la línea sur. Pero el helicóptero estaba acá y se pudo ir porque estaba en una tormenta, porque los 4x4 no llegaban. Digo, es un recurso que cuando está para la comunidad está al servicio de todo. Pero también hay empresas que lo necesitan. Digo, decimos ser un destino 5 estrellas del turismo. Me parece que es hora de que Bariloche, de alguna manera, tiene que haber compromiso de las empresas, de las cámaras, de todo. Pero un compromiso que 2, 3 personas lo expresaron. El club fue uno de los primeros. Decir, bueno, pongamos tanto cada uno, por lo menos cumplamos con una base para que después le dé vuelo y logremos generar una cultura que en general no la tenemos. Tenemos la cultura de que si nos agarran, nos meten una multa, bueno, entonces la próxima no me agarre, pero del seguro no lo tenemos. En Europa la gente tiene seguro para salir a la montaña, como tiene seguro del auto. Digo, pero acá no, la gente sale y vendrá la comisión de auxilio. Pasó. Digo, un accidente en la laguna de acá, y dijeron, che, está el helicóptero, llamó a parque, le preguntan, miren, sí, pero sale tanto. Ah, no, que vengan a buscarme. Bueno, a pata, obviamente. Fue el parque, la comisión de auxilio y demás, ¿no? Pero bueno, vamos. Pero que la empresa de helicóptero puede plantear un seguro para toda la comunidad y con cada uno se suscribe. Está eso, planteado, pero bueno, vale. Va lento, sube, baja, ahora estamos en una etapa media pesimista. No, hay que seguir peleando. Bueno, algunas otras cosas que hemos tenido. Vieron que un accidente es una serie de eslabones que fallan, ¿no? Siempre. Bueno, esta foto, por ejemplo, digo, yo ya saqué cuentas, 2/3 de mi vida estoy en la comisión de auxilio. O sea que ya para perder y para ganar no tengo mucho, pero digo, uno debería, primero, no ponerse esa ropa. Si te la tenés que poner, que no te saquen la foto. Si te sacan la foto, no mostrarla. Pero bueno, hay una serie de eslabones que fallaron. Acá aparecemos Teletubbies. Pero tiene una explicación. Noble, como siempre. Digo esto porque no somos infalibles, cometemos 1000 errores, nos equivocamos. Y esto es el ejemplo. Esto era a principios de diciembre, yo estaba yo de guardia con el teléfono de la CAX, me llaman, un llamado como suele ocurrir, nos llaman, llega el llamado,
había llamado a alguien en Argentina, el novio de una chica alemana, el novio llamó desde Alemania porque la chica tuvo señal, entonces le avisó al novio en Alemania que estaba en problemas y no llega el mensaje. El mensaje decía que ella estaba haciendo Laguna Negra López, pero que estaba perdida, que no tenía mucho equipo y que veía un lago, una montaña de piedra negra y bastante nieve. Dijimos, Belcapilla, el brazo tristeza, uno más o menos tratando de leer la piedra Roseta, y tenía señal de celular. Entonces le digo, Charlie, vamos nosotros, él está por el mirador de tristeza, digo, no vamos a mover un montón de gente, está bien, ella decía no tener problema, bueno. Fuimos, yo mientras tanto aviso a prefectura, a ver si nos acerca más rápido con la lancha, llegamos a Bahía López, vamos ahí donde estaba prefectura, estaban cenando. Le dice, muchachos, ¿no puede esperar? Sí, si ustedes no lo ven en la lancha, más vale que vamos a esperar. Salimos y era de noche. Bueno, pero salimos con la lancha y de pronto, y avanzábamos, noche cerrada, viento, las olas en así. Y avanzábamos y no se veía nada, y no se veía nada. Teníamos el coso ese para iluminar de la lancha. Y de pronto empezaron a ver flashes, otra que miradora, allá arriba, estaban, y Charlie, bueno. Entonces veíamos unos flashes, así que pensamos que nos hacía señales con la linterna. Bueno, después supimos que linterna no tenía, pero sacaba fotos para que viéramos el flash de la... Entonces, bueno, resolvió bien. Entonces ahí le digo, jefe, le digo, el pilotaba, digo, nos acercaría de la luz en línea recta en la costa. Y nos miran y dice, sí, pero yo a la playa no llego. Yo así, digo, pero miro para atrás y digo, bueno, era un botecito, no había nada. Digo, ¿y cómo bajamos? Nadando, me dice. No, bueno, le prestamos traje seco. Bueno, ahí están los dos. Así que de pronto estamos los dos flotando en tristeza, así que con eso no pueden ni nadar, así que medio chapoteando para atrás y llegamos a la orilla. No sé, y ahí ya nos sacamos el traje y éramos James Bond. Y dejamos el traje y parecíamos 2 horas para subir. No teníamos ni un cordón de zapatilla largo. Hicimos todo mal. Por suerte salió bien, la encontramos, estaban ahí en unas piedras, pero bajamos, llegamos bien abajo y otra vez. Teníamos 2 trajes y éramos 3. Bueno, dice Charlie, anda vos con ella y bueno, y después me traen un traje. Bueno, nos enfundamos, nos metemos al agua, nadamos lo que podemos, la acompañaba y nos tiran de la lancha, tiran un salvavidas y se tiró un prefecto con otro traje, tenía otro traje. La agarran a ella y el viento se nos lleva así. Y yo no veía a Charlie allá y al bote que a veces lo veía y a veces no, flotando en el lago. Y digo, bueno, hasta que lograron subir, que llevó un rato, el viento se la llevó, yo vi la lucecita allí, empezaron a buscarme con las luces esas. Bueno, acá estamos, ¿no? Obviamente volvimos a las 5 de la mañana, salió bien, sí, pero no hicimos las cosas bien. Salió bien porque tenía que salir bien, ¿no? También nos equivocamos, a veces esto de ser voluntario y decir, bueno, ¿hasta dónde movilizo mucho? ¿Hasta dónde? ¿No? Digo, son decisiones que cada vez que hay que salir se toman. O bueno, vayan ustedes rápido y nos avisan que hay, esto también pasa, muchas veces una demora. ¿Cuándo fue? Hace 2 semanas, cuando también llovía torrencialmente, a las 2 de la noche, los demorados de Frey. Y bueno, vamos, nos vestimos, ya estamos vestidos, y dicen, no, están en Frey, avisaron que están en Frey, no volvieron. Y van a volver, no volvieron. Bueno, listo, sacarse la pena. Pero también estas cosas pasan, esto, nada, es colaboración entre instituciones. Bueno, y esto, un poco para ir cerrando y lo que les contaba de lo que me parece importante de la Comisión de Auxilio, es que no hay escalafones más que para ciertas cosas formales, y acá pueden ver, esta es una foto vieja, pero podría ser una foto de ahora. Ahí está el negro Esquerra, Emilio Bianchi, Manolo Puente, Goodman, el doctor Goodman es el que está ahí parado, el que está sentado acá abajo es el doctor Iglesias, el que está ahí es Lanchner, me parece, Carlos Botassi y Emilio Hernández, ¿no? Todos que fueron, la verdad, que grandes integrantes de la Comisión de Auxilio, del Club Andino, ¿sí? Y muchos de ellos
obviamente con ese espíritu solidario, pero también me parece que fueron personas muy de su tiempo, pero con toda la complejidad. Digo, no eran personas que, bueno, sabían andar en la montaña y entonces estaban en la Comisión de Auxilio. Eran tipos que estaban comprometidos con la sociedad, con el momento, con el club como una institución de la sociedad, como un lugar donde nos encontramos, nos organizamos para que todo sea un poquito mejor, ¿no? Y si sabemos andar en la montaña, bueno, ahí estábamos. El Negro Esquerra falleció en la montaña, Manolo Puente era ya se fue Álvaro, un anarquista bastante peleador y discutidor. Iglesias, el doctor Iglesias, falleció siendo funcionario de la provincia, llevando adelante un plan de salud revolucionario para Río Negro. Es un plan que se sigue estudiando y bueno, falleció en un accidente de avión porque no se llegó a tiempo a encontrarlo. Sobrevivió al golpe en la zona de Pichileufu y murió por el frío. ¿Sí? El doctor Gutman lo mismo, el doctor Gutman tremendamente comprometido con la salud. Bueno, el doctor Iglesias fue además director del hospital, Neumeyer fue uno de los primeros jefes de la Comisión de Auxilio, fue director del hospital, llegó a ser intendente de la ciudad. Iglesias pensó y de él nació los campeonatos patagónicos, que el club tenga, porque esto no parece obvio, pero el club era un club de adultos. Digo, y fueron discusiones que hicieron ellos para que el club también sume a los chicos y tenga sus escuelas infantiles para transmitir todo esto que nosotros nos apasiona y sabemos que genera valores, bueno, pero para los chicos también, no solo para salir a disfrutar de ellos en la montaña. Goodman con Otto crearon la escuela de juvenil. Goodman con Otto eran los tomadores en la escuela de montaña y Goodman tuvo que irse del país perseguido en la época de la dictadura, ¿no? Exiliado a Francia por sus ideas políticas, por su compromiso político, ¿sí? Entonces, esto también estaba, y sigue estando, me parece, dentro de la Comisión de Auxilio, porque es un pedacito de eso, y creo que la Comisión el Club Andino, ¿no? La Comisión de Auxilio, junta dos cosas, junta la solidaridad, junta esas ganas de ayudar, y todas esas ganas de ayudar de gente suelta y de los pibes que hoy uno ve en la Comisión de Auxilio. Hay una institución que los nuclea, los convoca y les permite canalizar eso. Y me parece que eso está buenísimo y hay que reconocerlo. Y alguien que fue un personaje de Bariloche, Werner Schadt, fue un explorador, caminó las montañas, en una de sus exploraciones se perdió y fue el club, fue la Comisión de Auxilio con otras instituciones que salió a buscarlo y lo encontró. Y él cuando vuelve dijo esto. Dice, quedé impresionado por los esfuerzos que se habían realizado para salvarme. No revisto ningún cargo importante en la sociedad. Soy un simple mortal como otros millones. No obstante, todas estas instituciones se habían empeñado en salvar la vida de un hombre cualquiera. Una hermosa señal de valores éticos existente en cada una de ellas. No se pregunta cuándo empieza el mundo. Ni dónde viví, ni cómo te llamás, ni la edad que tenés, ni la nacionalidad. Nada, se sale. Se sale, se busca y nada. Y eso es el espíritu de la Comisión de Auxilio y del club, ¿sí? Y esta foto a mí me encanta porque dice, bueno, hay un accidentado que no la debe estar pasando tan mal y eso salieron el fin de semana a caminar, a disfrutar. Seguramente debe haber sido López, en esa época era el primer refugio que tenía y ahí lo tenemos a Tage Rosen, al Negro Esquerra, a Hugo Jung al lado de medio escondido, Enrique David, de los que conozco, Andrés Lamunier, que se falleció hace tan poquito, ahí estaba, sí. Hay generaciones que están ahí listas para salir a la cámara, es una foto viejita, pero ahí están. Y este es el espíritu con el que se sale siempre, ¿no? Con una sonrisa, hacer un esfuerzo y ayudar al que lo necesite. Sabemos andar en la montaña, bueno, ahí estamos para dar una mano. Y acá una foto un poco de los personajes que fui nombrando, ¿no? La mayoría jefes, pero algunos no han sido jefes de la Comisión de Auxilio, pero han sido protagonistas fundamentales. Iglesias, Olivieri, el Chule Iván, Valmillana, Claudio Fidani, Huguito Jung, el Negro Esquerra, Otto, Meiling, Emilio Hernández, Schmoll, Manolo Puente, Carlos Botassi y Edgar, el doctor Neumeyer y la foto que les había mostrado, que es un Dream Team de la historia de la Comisión de Auxilio, ¿sí? Y ahí estamos, lo que hoy gran parte de los que formamos parte, y esa foto se sacó, no fue nada especial,
esto es el trabajo invisible que decía. Nos juntamos para reorganizarnos, no sé qué sería esa vez, y se va con todo. Miren, si prestan atención, 1, 2, 3 chicos ahí, niños, nada, ya, porque es la familia, porque ya somos muchas generaciones de Club Andino y serán muchas más. Así que, bueno, eso, ¿no? Así que, nada más, queda abierto para preguntas.